pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por Dios de sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 11. Por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor y misericordia y porque tenemos todas las condiciones dadas para podernos congregar, todas las condiciones. Tenemos el clima, tenemos la libertad para movernos de la casa a diferentes lugares acá en Villavo, pero también para movernos un domingo hasta este sitio que ha sido apartado para glorificar tu nombre. Tenemos todo lo que necesitamos. Gracias por los que ya estamos acá. Bueno, Señor, para que podamos con un corazón sensible recibir la palabra. Los otros hermanos, por otros motivos, no han llegado, hoy no podrán asistir. Te pido que los toques su corazón, animándoles, especialmente a los quebrantados de salud, a Neida y a nuestra hermana Mireya, los ponemos en tus manos, para que tú seas animando y fortaleciendo sus vidas. A Janet también, que ha estado quebrantada esta semana. Entonces oramos para que les levantes y coloques tu mano, Señor, sobre cada uno de ellos. Oro, Señor, para que los otros que vengan en camino los traigan rápido, los traigan en bien pronto, Señor, para participar de este servicio que llevamos en exaltación y en adoración delante de ti. Gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la sección anterior, en nuestra serie de este libro de Efesios, estuvimos estudiando del versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Qué nos enseñó Pablo en esos versículos? Nos enseñó acerca de nuestra nueva posición en Cristo como individuos. ¿Qué nos recordó? Lo que está en los versículos del 1 al 3. ¿Cómo era nuestra condición anterior como incrédulos? El versículo 1 dice del capítulo 2 que estamos muertos en delitos y pecados, controlados por las actitudes, opiniones, pensamientos, aspiraciones y metas que comparten los demás incrédulos. No eran de creyentes, estábamos incrédulos. Entonces, las actitudes, las opiniones, los pensamientos, las aspiraciones, las metas, los enfoques, todos estaban no conforme a una persona creyente, sino como estábamos muertos en delitos y pecados, era así como los otros incrédulos. Además de eso, estábamos controlados por Satanás y vivíamos en desobediencia a Dios. Vivíamos según los dictados de nuestros corazones malvados y estábamos bajo la ira de Dios. Estábamos totalmente perdidos en bancarrota espiritual. Estando en esa condición, ¿y cómo era esa condición? Una condición sin esperanza, incapaces de ayudarnos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, sin virtud alguna por la cual nosotros pudiéramos ganar el favor divino. ¿Por qué no nos podíamos ganar el favor divino? Porque estábamos muertos
en delitos y pecados. ¿Por qué no nos podemos ganar el favor divino? Porque estábamos controlados por Satanás. ¿Por qué no nos podíamos ganar el favor divino? Porque estábamos en desobediencia a Dios, haciendo los dictados de nuestro corazón malvado, y estábamos bajo la ira de Dios. Entonces, estando en esa condición sin esperanza, no nos podíamos ayudar a nosotros mismos, no nos podíamos salvar a nosotros mismos. No había nada de nosotros que fuera virtuoso para decir, por esto puedo ganar el favor de Dios. Dios nos amó y Dios nos dio nueva vida y Dios nos resucitó juntamente con Cristo, y como decíamos, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Alguno de nosotros merecíamos ese amor? ¿Qué era lo que leíamos en estos versículos? No lo merecíamos, no lo merecíamos, sino que la salvación que ahora tenemos y la posición que ahora tenemos ha sido un regalo incondicional, recibido por la fe en la obra redentora de Cristo. Cada uno de nosotros, la palabra de Dios nos muestra en este texto y en otros más que individualmente somos una obra del gran maestro, como dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cada uno de nosotros individualmente somos una obra de arte del gran maestro, para traerle gloria durante toda la eternidad. Nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué dice el texto? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No había nada meritorio en nosotros. ¿Por qué no había nada meritorio en nosotros? ¿Por qué no había nada que atrajera a Dios para decir que nos salvaba? Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos con actitudes, opiniones, pensamientos, aspiraciones, metas y un enfoque igual que los otros incrédulos, además, por y repito, controlados por Satanás, en desobediencia a Dios, en reversa, en contravía hacia Dios, y estábamos bajo la ira de Dios. Entonces ninguno merecíamos eso. ¿Qué es lo único que el ser humano merece de parte de Dios? ¿Qué es lo único que merecemos? La muerte, la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto fue lo que vimos en estos primeros 10 versículos, y en estos 2 versículos, porque esto es lo que vamos a ver en esta mañana, 2 versículos solamente, que es el versículo 11 y el versículo 12, vamos a hablar acerca de nuestra nueva posición de creyentes como iglesia. Nuestra nueva posición de creyentes como iglesia, es decir, pertenecientes a la iglesia, al cuerpo de Cristo, conformado por todos los creyentes de todo el mundo. Entonces, en estos versículos, el 11 y el 12, Pablo nos explica cuál es nuestra nueva posición. Bueno, del 11 al 22. En estos 2 primeros vamos a ver nuestra posición anterior, sin Cristo. En los versículos del 11 al 22, Pablo nos va a explicar nuestra nueva posición. Esa nueva posición como miembros, juntamente con todos los otros creyentes que han creído en otras partes del mundo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y por qué Pablo entra a hablar de estos aspectos y esa explicación? ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a ver ese énfasis que hay ahí en este versículo 11 y en este versículo 12? ¿Por qué va a ser ese énfasis de esa manera? Bueno, la iglesia de Éfeso era una iglesia conformada por creyentes judíos, pero también por gentiles. ¿Saben ustedes qué es un gentil? Un gentil es una persona que no pertenece al pueblo judío. Entonces, el apóstol Pablo va a hacer esta explicación y nos debe llevar a pensar a nosotros también acerca también de las divisiones y la falta de unidad
Y no es que como creyentes nosotros debemos crear una unidad, sino que la unidad ya está. Y Pablo nos va a enseñar aquí en estos versículos, y de aquí hasta el final, hasta finalizar la epístola, cómo se lleva a la práctica, cómo perseveramos en esa unidad en la vida. Pero antes de ir allí, entonces vamos a mirar el versículo 11 y el versículo 12 de Efesios 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, en este versículo 11 y 12, vamos a ver nuestra posición anterior. Y aquí le quiere explicar a los de la iglesia de Éfeso, que estaban conformados por judíos creyentes y también por gentiles. Lo que pasa es que para el judío, un gentil era de lo peor. Un gentil era tratado como un perro, según lo que no perteneciera al pueblo de Israel, era tratado como un perro, era lo peor. Ustedes lo recuerdan allá en el libro de los Hechos, cuando lo estuvimos estudiando en el capítulo 10, que Pedro fue a donde Cornelio, y ustedes vieron la explicación que dimos ahí, cómo Pedro prácticamente decía, yo no debo estar aquí, prácticamente es un asco estar aquí, pero el Señor me ha dicho que debo venir y debo aceptar, porque la salvación no solamente para los judíos, sino la salvación es para todos. ¿Recuerdan la misión que el Señor le permitió a Pedro? Y un lienzo y en él todos los animales que el Señor le había dicho que no podía comer, y el Señor dijo que matan y comen. Esos animales los comían comúnmente, lo comían los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel. Pero el Señor le dijo a Pedro, lo que yo he limpiado tú no lo puedes llamar ahora inmundo. Pero la enseñanza que hay ahí era la siguiente. La enseñanza es, ahora nadie es inmundo, ahora el que viene entonces delante de Dios por medio de Jesucristo tiene perdón de pecados, tiene vida eterna y es aceptado delante de Dios a través de Jesucristo. Entonces, esta enseñanza, para hablarle a los judíos creyentes de la iglesia de Éfeso y a los gentiles que habían allí, que no es que unos sean menos y nosotros sean más. Y en la iglesia cristiana actual, no es que unos son menos y nosotros son más. Tanto a unos como a otros en la iglesia, Dios nos ha salvado por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces lo que hace este versículo 11 y 12 es nombrar nuestra nueva posición, o más bien nuestra posición anterior, que estábamos sin Cristo. ¿Y cómo empieza este versículo? Por tanto. ¿Qué significa por tanto? Cuando ustedes ven aquí en este inicio. Por tanto, indica que la línea de pensamiento con respecto a la nueva identidad de los gentiles cristianos se construye pues sobre la base de lo que ya se ha venido diciendo en los versículos anteriores. Por tanto, como somos salvos por gracia, somos hechos de suya, somos aceptados en Cristo Jesús, el Señor ha tenido misericordia para nosotros, el Señor nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por tanto, es como si Pablo les estuviese llamando a ser tan agradecidos al Señor por su liberación de la antigua situación en la que se encontraban. Y este agradecimiento vuelve y lo toma aquí, porque en el capítulo 1 también lo dijimos en el versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito es, alabado. Dele gracias al Señor, porque Dios nos acepta por medio de Cristo, no por nuestras obras, no por lo buenos que somos, sino nos acepta por su gracia, por su misericordia, por medio de la fe, solamente en Cristo Jesús. Entonces, Pablo es como si les estuviese llamando a ser agradecidos por la liberación que han tenido de su vida antigua. ¿Qué era en su vida antigua? ¿Qué es una persona que no tiene a Cristo? Muerto en delitos y pecados. ¿Y un muerto puede hacer algo? Está muerto. No puede hacer nada. ¿Cuáles delitos? Generalmente un delito es contra una regla, contra una ley. Entonces, muerto, pero también infringiendo ¿cuál ley? La ley de Dios. ¿Y cuándo la infringe? ¿Cuándo la infringe? Todo el tiempo. Todo el tiempo. La resume el Señor en dos aspectos.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tus fuerzas. ¿Y a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Si no haces esas dos, ¿infringe qué? Porque él mismo dice, de esto depende toda la ley y los profetas. Y el hombre sin Cristo, ¿qué hace todo el tiempo? Está muerto espiritualmente para con Dios, pero está también muerto en sus delitos y en sus pecados. Y sigue la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? ¿Cómo es la corriente de este mundo? ¿Hacia dónde va este mundo? A buscar a Dios. ¿Promueve esta sociedad buscar a Dios? No promueve buscar a Dios. Promueve todo lo que sea apartarse de Dios, ir en contravía de Dios, ridiculizar a Dios, blasfemar a Dios. Y entonces el hombre está siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es este mundo? Ahí en el griego este mundo es cosmos. ¿Y qué es cosmos? Es este sistema de doctrinas, ideologías, geologías, formas lógicas e ilógicas, de todas maneras, de Satanás para desviar, lógicas según ellos, para desviar al hombre de Dios. Lo quieren hacer desde el preescolar, lo quieren llevar a la escuela, quieren colocarlo en los colegios, en las universidades, sembrar ideologías, pero ideologías que apartan al hombre de quién? Lo apartan de Dios, del respeto a Dios, del respeto por el cuerpo, del respeto por el cuerpo del otro. Esa es la corriente del mundo. Y la corriente del mundo está conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora en los hijos de desobediencia, opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. O sea que una persona que no tiene a Cristo, ¿quién está gobernando esa persona? El diablo. Ténganlo por seguro, es el diablo. Y dice aquí Pablo, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Conoce los deseos de la carne? Porque en los deseos de la carne es que el hombre vive actualmente. Vamos a Gálatas rápidamente. Gálatas. El capítulo 5. Gálatas. Capítulo 5. Y versículo 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y ahí ve lo que dice. ¿Qué dice? Y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales yo tomo esto, como ya lo he dicho, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa a los que practican tales cosas? Bueno. Entonces, ¿cómo está la persona sin Cristo? Muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo a Satanás, y no solamente que lo sigue, sino que Satanás gobierna a una persona así, conforme a los deseos de la carne. Ya lo leímos. Entonces, en el versículo 11 y 12, o en esa sección más bien, el apóstol Pablo quiere llevarnos como creyentes a ser agradecidos por la liberación, porque es que ese tipo de vida tenía al hombre como esclavizado, maniatado. Lo que muchos llaman libertad hoy día es esclavitud. Es que soy libre y hago con mi vida lo que quiero. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está esclavizado por Satanás. Porque de su boca, ¿qué sale? Con sus acciones, ¿qué hace? Según dice Romanos, corren presurosos a hacer el mal. De su boca sale maldad. Veneno de áspid, dice, hay en su boca. Corren presurosos, dañan, destruyen, se burlan, blasfeman.
Esa es una persona sin Cristo. Pero dice, yo no le doy cuentas a nadie. Y yo hago con mi vida lo que yo quiero. Entonces Pablo en el versículo 11 y 22 quiere mostrarnos y llevarnos a que seamos agradecidos porque por medio de Cristo hemos sido liberados de la situación que les estoy nombrando acá, en la cual nos encontramos. Que podamos apreciar plenamente nuestra unión con Cristo. Pero no solamente nuestra unión con Cristo, sino nuestra unión como creyentes con otros creyentes. Hermanos, nada más debe inspirar en gratitud a cada uno de nosotros que somos salvos por la gracia de Dios. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. ¿Qué eran los sin Cristo? ¿Y qué eran los efesios que habían creído estos gentiles? ¿Qué eran? Incircuncisos. ¿Qué les estoy diciendo de esa iglesia? Que esa iglesia era conformada por judíos y por gentiles. Los judíos se conocían como los de la circuncisión y los gentiles eran conocidos como los de la incircuncisión. ¿Por qué? Bueno, la circuncisión era muy importante para los judíos. ¿Por qué era muy importante? Porque fue algo que Dios mandó a Abraham que hiciera como señal de un pacto. Que todo varón que naciera debía ser circuncidado. Entonces, esa era una señal ¿para quién? Para los judíos. Y muchos de los judíos empezaron a pensar en la circuncisión y otras señales o otros ritos que Dios les había dado, los había colocado como parte de su salvación. O sea, decían que si no se circuncida, no es salvo. Y Pablo les decía en el texto de Corintios, de Colosenses, les habla diciendo en Filipenses, les dice, la circuncisión externa de nada sirve. Una circuncisión externa de nada sirve. Que saca con una señal en su cuerpo, eso no le sirve de nada, eso es una señal simplemente. Lo que usted tiene que cambiar y circuncidar es que su corazón, realmente eso es lo que vale, eso es lo que es importante. Los judíos circuncidan a sus hijos para identificarlos como miembros del pueblo escogido de Dios y herederos de la tierra de Israel. Hechos 17, del 1 al 11, escríbalo y allí está. Entonces, ¿qué eran los hermanos de la iglesia de Éfeso antes de recibir a Cristo? Llamados como incircuncisos. ¿Qué es incircunciso? Que no tenía la circuncisión. Entonces, eso los hacía como no pertenecientes a quién? Al pueblo de Dios. Ahora, nosotros como creyentes no formamos parte del pueblo de Israel. ¿Somos entonces qué? Somos gentiles, igual que los efesios. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Llamó Dios a alguno de nuestros antepasados para hacer un pacto especial con él? ¿Sí? ¿Ha llamado Dios a alguno de nuestros antepasados? A su abuelo, a su papá, a su tatarabuelo, para hacer algún pacto especial con él. No. Dios no hizo ese pacto con ninguna otra persona, con ninguna otra nación fuera de Israel. La nación que descendió de Abraham fue la única. Entonces, todos los gentiles son llamados ¿qué? Incircuncisión. Ahora, los judíos le llamaban así como un término de desprecio, porque eso los hacía como no favorecidos por Dios. Eso los hacía que como no favorecidos por Dios. Entonces, versículo 11. ¿Eres qué? Incircuncisos. ¿Ustedes recuerdan a David? ¿Sí recuerdan a David? ¿Contra quién se enfrentó David? Bueno, y cuando fue a enfrentar a Goliat, ¿cómo llamó David a Goliat? ¿Que era un qué? Incircunciso. Que no pertenecía al pueblo de Dios. Era un término despectivo, despreciativo realmente. Y los judíos lo utilizaban. 2. Versículo 12. No solamente incircuncisos. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Entonces la segunda. ¿Cómo estábamos? Sin Cristo. ¿Por cuánto tiempo los judíos habían esperado a Jesús? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál fue la primera promesa que se hizo de que Jesús iba a venir? ¿Cuándo se hizo? Los que están en fundamento, lo dije
a inicios del año pasado. ¿Cuál fue la primera promesa de Salvador? Adán y Eva. ¿Recuerda el capítulo? Adán y Eva, Génesis 3, el versículo 15. Esa fue la primera promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. ¿A qué está haciendo referencia? A que Jesús iba a nacer de una mujer virgen. Porque habla de dos simientes, la simiente de la mujer, Jesús, y la simiente de la serpiente, los que iban a ocasionar daño a Jesús. Esta te dirá en la cabeza, la serpiente, la simiente de la mujer, y tú le dirás en el calcañar. Y Jesús iba a vencer ¿a quién? A Satanás. ¿En dónde? En la cruz. Los judíos habían esperado, por lo menos de Génesis a Mateo, ¿sabe cuánto tiempo había pasado aproximadamente? Por lo menos 4.000 años. Entonces los judíos habían esperado al Mesías como gran libertador. Y entonces podemos decir que lo habían esperado por ¿cuánto tiempo? Por siglos. Y cuando finalmente Jesús nació de María, una joven judía. Las naciones gentiles, sin embargo, no tenían esa misma esperanza. Ojo, que Jesús fue anunciado primero ¿a quién? Juan 1.11. Juan 1.11, ¿qué dice? A ver, rápido, Juan 1.11. Muevan las manos. Juan 1.11 en la Biblia. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Lo suyo era salvar al hombre. ¿Quiénes eran los suyos? Pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, el pueblo de Israel fue al que vino el Salvador. De hecho, el pueblo de Israel fue el que conoció al Señor y era el que iba a ser utilizado para que el resto del mundo conociéramos al Señor, pero las naciones gentiles no teníamos esa esperanza de este libertador, de ese Salvador que Dios mandaría. Usted sabe lo que dice Juan capítulo 10, cuando habla del pastor y las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, ellas también tendrán un pastor. Esas otras ovejas no son los testigos de Jehová, como ellos dicen. Esas otras ovejas, ¿quiénes son? Nosotros, los gentiles, los que íbamos a tener un pastor. Y el Señor ha dejado, recuerden cuando estudiamos Daniel y estudiamos Apocalipsis, bueno, llegamos hasta el capítulo 14, apenas llegamos, pero dijimos que el Señor hizo un paréntesis, como que dejó en stand-by a Israel, y está trabajando ¿con quién? Con el pueblo gentil, con nosotros. Y esa esperanza la tenemos nosotros, y ese Salvador ahora lo tenemos nosotros. Nuestros antepasados vivieron en ignorancia, vivieron sin conocimiento alguno del Mesías, de que Cristo iba a venir al mundo, sin un conocimiento de las Escrituras. Los gentiles no tenían acceso a ese conocimiento, a esa esperanza. Nuestros antepasados, de hecho, nuestros antepasados fueron influenciados por la idea de que el que leía las Escrituras se volvía loco, de que Jesús era para los viejitos, de que eso fue apenas una historia. Entonces, la historia misma, en estos siglos cercanos a nosotros, se ha encargado de que nuestras familias, nuestros padres tal vez, nuestros abuelos, nuestra genealogía, ¿cierto?, haya vivido apartada ¿de qué? De la esperanza de Cristo, de las Escrituras, de las promesas, de la palabra. ¿Cómo estábamos? Por eso el apóstol Pablo dice eso. Estamos separados de Cristo. No teníamos acceso a nada de lo que tenemos acceso hoy día. Si se da cuenta de que usted mira que usted dice, ay, el único creyente de mi familia soy yo. Claro. Porque su papá y su mamá están alejados de la palabra. Y por lo tanto, alejados ¿de qué? De Cristo. ¿Y alejados de qué? De las promesas y de las bendiciones y de todo lo que está en la palabra de Dios. Por eso siempre les he dicho a ustedes, ir a leer una promesa bíblica a uno que no es creyente no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Le abarca o no le abarca? Yo siempre les coloco el ejemplo de Romanos 8:28. ¿Cómo le voy a leer el texto de Romanos 8:28 a uno creyente? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es solamente para creyentes. Estos son los que conforme a sus propósitos son llamados. Ay, pero hay un pedacito que le sirve a la persona que no es creyente. Todas las cosas, no tiene a Cristo, no le abarcan. Ya no tiene a Cristo, las promesas de Dios no le abarcan al que no tiene a Cristo. Lo único que le abarca al que no tiene a Cristo es creer el Evangelio para perdón de pecados, y ahí en adelante la Biblia, esa Biblia que usted tiene en el celular y ahí en la mano,
Todas las promesas del Señor Jesús le abarcan a esa persona. De resto, no. Mientras tanto, la persona está, como dice aquí el versículo 12, sin Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros? Sin Cristo. Esa es nuestra condición anterior. Por eso, antes de Pablo entrar en estos versículos, ¿qué dijo? En el versículo 8 y 9. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es vosotros, por eso es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso Pablo empieza diciendo esto por la división que se podía presentar o se estaba dando. Una iglesia conformada por judíos y gentiles. Entonces le dice, ustedes los judíos no se me engrandezcan tanto, porque ustedes se engrandecen mucho por la circuncisión, pero ¿qué decir de una señal externa si lo que Dios realmente mira es que si su corazón está circuncidado? Y ellos se aprovecharon de la circuncisión, de ser descendientes de Abraham, de ser del pueblo de Israel, de tener la ley, de tener pactos, de tener promesas, de tener tantas cosas, y el Señor les dijo, ¿de qué les sirve eso si no creen? ¿De qué le sirve eso si no creen? ¿Cómo es la vida de una persona sin Cristo? Van a decir, separada. Y ya leímos por qué. Es que desde los dos primeros versículos, Pablo lo aclara. Muertos en delitos y pecados. Y sí, tiene el diablo metido. Lo que no tiene a Cristo tiene el diablo metido. Sí es así. Claro. ¿Y quién lo guía? El diablo. ¿Qué es lo que necesita mi familiar? Entonces usted dirá, o sea, que no puedo orar por la salud de mi familiar, que no se entiende. Y no puedo orar que Dios lo proteja en un viaje. Y no puedo orar para que me dé trabajo. Sí, ore por el viaje, por la salud, para que Dios le provea trabajo. Pero lo que realmente necesita es ¿qué? ¿Qué es lo que realmente necesita? Creer que el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo puedo cansarme orando, y usted también, por la salud, por el trabajo, porque le vaya bien en no sé dónde, por esto, por lo otro. Pero si no cree en el Evangelio de Jesucristo, nunca le va a ir bien. Amén. Vamos al siguiente. Ahí en el versículo 2. No solamente incircuncisos, no solamente separados de Cristo. La parte B. Alejados de la ciudadanía de Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Cuál fue la única nación que Dios escogió? Israel. Y Dios castigó a Egipto y las demás naciones que se metieron con quién, que maltrataron a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Dios los castigaba? Porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. ¿Y quién es el rey de Israel? Dios es el rey de Israel. Alejado de la ciudadanía de Israel. Todos los otros pueblos eran ajenos a la nación. El salmista dijo acerca de esta parte del Salmo 147:20, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a los juicios, no lo conocemos. Todos los otros excluidos, hasta nosotros excluidos, por supuesto, de la nación de Israel. Excluidos. Todas las promesas, todos los pactos, todo lo que usted quiera, apuntaba a quién. El Señor lo dijo. ¿Qué hizo con las otras naciones? Lo estamos diciendo y usted va a leer. Los castigó por maltratar a Israel. ¿Qué dijo en Génesis 12, del 1 al 3? ¿Qué dijo? Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, ¿qué? Maldeciré. ¿Qué quería decir eso? El que hiciera bien a Israel iba a ser bendecido. Y el que hiciera mal iba a ser maldecido. Y eso se cumple hasta el día de hoy. ¿Cómo estaban los efesios? De la iglesia de Éfeso, alejados, excluidos de la ciudadanía de Israel. Vamos a la siguiente frase, ahí en el versículo 2. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa. Pactos. Pregunto, ¿hay una influencia de esto de hacer pactos? Si usted mira los pactos que están en la Biblia, ¿quién es el que toma la iniciativa para el pacto? ¿El hombre o Dios? Ya, por eso le digo todo. Pero casi siempre usted está escuchando pacte con Dios. Y haga pacto con el Señor. Y hace el pacto. Fue que yo hice el pacto con el Señor. Como si el Señor fuera el que fuera a incumplir. El que toma la iniciativa en los pactos es Dios. Pacto adámico, noético,
abrahámico, mosaico. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Dios. Y en cada uno de los pactos davídico, el que toma la decisión, la iniciativa, es Dios. Así que si usted está llegando a su casa, es que no era que usted está faltando pactar con el Señor. Un pacto, que vamos a definirlo, porque dice que los efesios y nosotros también estábamos alejados, ¿no? Ajenos, perdón, a los pactos de la promesa. ¿Qué es un pacto? Un pacto divino es un acuerdo en el que Dios toma la iniciativa. Y Él toma la iniciativa y Él se obliga a sí mismo a cumplir su promesa personal a su pueblo, a redimirles del pecado y a bendecirles por siempre. Pero eso eran los pactos ahí en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la condición para el hombre? Ejemplo, en el pacto cuando les iba a dar la ley, en Éxodo 19. ¿Cuál era la condición? Sí, cuando les iba a dar los mandamientos, ¿cuál era la condición? Escúchale bien. Éxodo 19, 5 y 6. Si vosotros diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los reinos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás de los hijos de Israel. ¿Cuál es la condición? Sí, no la veo. Sí. Si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto. ¿Cuál es la condición? Obedecer. La condición era la fe y la obediencia, eran las marcas distintivas de la persona que experimentaba el cumplimiento de ese pacto. Fe y obediencia. Entonces, por medio de esos pactos, Dios daba, Dios renovaba sus promesas sobre bendecir, prosperar, multiplicar, salvar y redimir ¿a quién? ¿A quién? A Israel. Por eso entonces Pablo le dice, en otro tiempo ustedes eran ajenos a los pactos de la promesa. Entonces en esos pactos el Señor prometía dar a su pueblo una tierra, un reino, un rey, y a quienes creyeran en él prometió darles vida eterna en el cielo. Interesante, ¿no? ¿Quién tomaba la iniciativa? Dios. Ahora, cuando Dios llamó a Abraham, el padre de la nación judía, ¿le prometió qué? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Qué es lo que les llama a ustedes la atención de lo que le prometió Dios a Abraham, pero que resalta? Porque ahí les conté la respuesta, pero que resalta. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Una nación. Digo, sí, está bien. Y que iba a ser el iniciador, claro, eso dice el texto. Y algo que resalte, pero que eso iba a influenciar al resto del mundo. Porque no hay padre en multitudes, pero un hijo. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios le prometió que uno de sus descendientes sería el Salvador del mundo. Por medio de Jesús, ese descendiente de Abraham, todas las naciones del mundo serían bendecidas. Todas las naciones del mundo serían bendecidas. Juan 8:56. Juan, el capítulo 8, el versículo 56. Dice así: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Por medio de Jesús, el descendiente de Abraham, todas las naciones serían bendecidas. Claro. Jesús es el descendiente de Abraham. ¿Y cómo son bendecidas todas las naciones del mundo? Porque Jesús vino a ¿quiénes? Vino para salvarnos al mundo. Ahora, luego Dios dio más promesas a Israel acerca de que el Salvador sería descendiente de un rey. ¿De cuál rey?
en particular del rey David. ¿Recuerdan allá en Lucas? Busquemos, ¿no se acuerdan? Lucas 1. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Dice así, dice capítulo 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob ¿cuánto tiempo? Para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿A quién le hizo esa promesa? Si usted mira allá en Samuel, 1 Samuel 7, allá le hizo esa promesa. Entonces Dios le dio muchas promesas acerca del Salvador a los judíos, pero a ninguno de los gentiles no dio ninguna de estas promesas. Busquemos Romanos 9, del 3 al 5. Romanos 9, del 3 al 5. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, y el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. A los gentiles no se les hizo ninguna promesa del Salvador. ¿Vino a quién? Al pueblo de Israel. Entonces, por eso aquí en Efesios dice que nosotros, cuando no teníamos a Cristo, éramos ajenos a los pactos de la promesa. Antes de conocer las Escrituras, no sabíamos que Dios había prometido un Salvador. Y si lo sabíamos, no lo teníamos claro. Vamos a ir al versículo 12 otra vez, la frase que sigue ahí. No solamente ajenos a los pactos de la promesa, sino que estábamos en qué? Sin esperanza. Sin esperanza. Entonces, ¿qué dije hace un momento? Que los que están sin Cristo están alejados de la ciudadanía, ajenos de los pactos de la promesa, pero también no tienen esperanza. La esperanza del creyente, amados hermanos, diferente a uno que está alejado de Cristo, separado de Cristo, muerto en delitos y pecados, conforme a la corriente de este mundo, dirigido por Satanás. Ese no tiene esperanza, y aunque diga que sí tiene esperanza, no tiene esperanza. En la propaganda, en los papelitos, no sé cómo se llaman, que colocan cuando alguien fallece, colocan fulano de tal descansó en la paz del Señor. Si no tiene a Cristo, no descansa en la paz ni tiene la esperanza de Cristo. Es triste, porque si usted ha tenido creyentes que han muerto sin Cristo, no murió en paz ni tiene esperanza. Si quiere que su papel diga, descansó en la paz del Señor, crea en Cristo, crea en el Evangelio para que eso sea una realidad. La esperanza verdadera solo puede basarse en una promesa verdadera, sobre la confianza de Cristo. Dios instruyó al pueblo de Israel en cuanto a que solo Él puede perdonar el pecado. Esa es la esperanza. Dios le indicó al pueblo de Israel cuál era la única manera de acercarse delante de Él. Les mandó luego construir un tabernáculo en el desierto, escogió a Aarón, escogió a sus descendientes como sacerdotes, y ellos tenían que ofrecer sacrificio año tras año hasta que viniera Cristo, quien pagaría el precio completo por el pecado. En el Antiguo Testamento se sacrificaron muchos corderos, habían muchos sacerdotes, muchos sumos sacerdotes para oficiar las ceremonias en ese lugar, pero lo hacían todo mirando el sacrificio perfecto. Esa era la esperanza. Cada sacrificio, cada vez que lo hacían, ¿recuerdan ustedes qué les recordaba? Les recordaba la promesa del Salvador, y cada vez que llevaban un cordero, la lección que ellos aprendían ahí era: este cordero no debe morir. Debo morir yo, que fue el que me quedé. Pero Dios acepta la muerte del cordero en mi lugar. Eso fue lo que hizo Cristo. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Cristo no debía morir,
El que debía morir era ¿quién? Nosotros. Pero Él se entregó, ¿cómo? En lugar de ¿quién? De nosotros. Tal cual Cordero en el Antiguo Testamento se entregaba en lugar de la persona. Cristo se entregó para librarnos de la pena de nuestros pecados. Y como consecuencia de todo lo que Dios había enseñado a los israelitas, ellos tenían una esperanza y nosotros ahora tenemos esa esperanza. Es muy agradable lo que dice la palabra de Dios respecto a los que han muerto. A lo que dice Primera Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4. Dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que se murieron, para que no os entristezcáis como quienes. Como los otros que no tienen esperanza. Venga, ¿por qué en la muerte los otros no tienen esperanza? Porque no son salvos. Muy bien, porque sus familiares que murieron muertos en delitos y pecados. Nunca creyeron el Evangelio, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y todas las Biblias que usted lee en todas partes, la que está en la tren, la que tiene en el celular, la que cargan en todas partes, dice lo mismo: que no cree en Cristo no entra al reino de los cielos. Vea cómo dice este versículo. Dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que les sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los muertos que murieron sin Cristo. Las personas que murieron sin Cristo no tienen esperanza. Ya nadie los va a sacar tampoco de donde están. Obviamente no están en el cielo. Entonces, ya. Esta es para que se les confirme ese momento, malditos al fuego eterno preparado para el día de su muerte. Eso es la confirmación que ellos están esperando. Y vamos a ver la última frase de ese versículo 12 de Efesios. Dice: y sin Dios en el mundo. Incircuncisos, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y por último, sin Dios en el mundo. Los judíos, más bien los gentiles, perdón, no era que no tuvieran Dios. Es más, tenían dioses con D minúscula. Eran muy paganos. ¿Sabe qué Dios había en la ciudad de Éfeso? Diana de los Efesios. Ese templo era un templo de prostitución y tenía unas sacerdotisas prostitutas y tenía una imagen dañina, destructiva, amamantando bestias. Pablo les dice: sin Dios en el mundo, con muchos dioses, pero no con el Dios vivo y verdadero. Me hace recordar al apóstol Pablo cuando fue a predicar a Areópago y estaba allá en ese sitio los hombres sabios, pensantes de la época, y había en el sitio varias repisas, por decirlo de alguna manera, como en honor a una deidad. Dios de esto, Dios de esto, así como pasa hoy día, ¿no? El Dios de esto, el Dios del agua, la Virgen de esto, el Dios de esto. Y Pablo va caminando y va mirando todos esos dioses, el nombre. Y de pronto había una repisa y decía ahí: esta se la tenemos guardada al Dios no conocido. O sea, todavía ellos ni siquiera sabían si eso que tenían, como le pasa hoy a mucha gente, si eso que tienen eso les va a salvar. Y Pablo le dice: os veo, y lo respeta mucho, y les dice: les veo que sois bastante estudiados y bastante elocuentes y adoráis muchos dioses, pero veo una repisa que dice: al Dios no conocido, y ese Dios que ustedes no conocen, ese es el que yo les vengo a hablar.
Porque yo sí lo conozco. ¿Cómo está una persona que no tiene a Cristo? Sin Dios en el mundo. Con dioses. Listo. El Dios de la plata, el Dios de la rumba, el Dios de esto, claro, con dioses. Y con imágenes sin número, postrados de imágenes y no sabe realmente a cuál pedirle, porque pues le pasa a esto del libro de Hechos, ¿cierto? Todavía tienen una imagen, si hay uno que no conozcamos y que nos ayude, es una persona que no tiene a Cristo, no tiene a Dios tampoco. Sí, el agua cae sobre buenos y malos y el sol también pasa por medio, pero eso es la naturaleza de Dios. Pero hay una relación con Dios. Si esa persona muere, va al cielo, va al infierno, va al infierno. ¿Por qué? No tiene a Dios, está sin Dios en el mundo. Los gentiles se encontraban sin Dios en el mundo así como nosotros, porque no querían reconocer su necesidad. ¿Por qué una persona hoy día está sin Dios en este mundo? Está sin esperanza, está sin promesas, no quiere la palabra. ¿Sabe por qué? Porque no quiere reconocer su necesidad. ¿Y porque todo es una problemática de qué tipo? Moral. Varios me han dicho, pastor, muy bonito. No hay pastor, sino lo que les estoy diciendo. Muy bonito lo que me está diciendo. ¿Sí? De pronto en otra ocasión, y luego yo me doy cuenta que lo que le están pidiendo creer es, no sé, un adulterio, una fornicación, que es muy borrachín, que es ladrón, cosas de esas. ¿Sí? Pero sin embargo otro me dijo, yo estoy parado en la roca. Yo digo, ¿cómo puede estar parado en la roca que es Cristo si ni siquiera ha creído en Cristo? No está para la roca, no tiene a Cristo. Y una persona sin Cristo, ¿qué fin le espera? Dígame usted, una persona sin Cristo, ¿qué fin le espera? Cuando Romanos 2:11 dice, no hay acepción de personas para con Dios, que las personas han rechazado a Dios y lo rechazan diariamente. Lo pueden nombrar, ay Diosito, ayúdame. Ayúdame en este viaje, ayúdame con la salud, ayúdame con mi hijo. Y sucede que Dios tiene una misericordia que nosotros no entendemos. Y le ayudó con la salud, y le ayudó con el hijo, y le ayudó con eso. Y dice, sí, ve que sí. O sea que yo tengo una buena religión. Dios no tiene preferidos, Dios no hace acepción de personas. Mire, un gentil, como los que Pablo le está escribiendo acá, no habían recibido la ley de Dios en tablas de piedra como los judíos. Pero el gentil, ¿sí saben dónde la tenía escrita? En su conciencia. Claro. Sabía de todas maneras que es malo robar. Sabía de todas maneras que es malo matar. Sabía de todas maneras que es malo inventar testimonios falsos. Claro. Tenían todo lo referente a la revelación de su naturaleza. ¿Sí saben quién se lo manifestó? A un gentil, ¿quién le manifiesta las cosas? Dios mismo. ¿Pero cómo? Busquémoslo. Romanos 1:18-20. Rápido. Romanos 1:18-20. ¿Quién se lo manifestó? ¿Quién le manifiesta a una persona que no es creyente? Pensemos en todos los que no son creyentes y en sus familiares no creyentes. Usted lee este texto y piensa en los infieles. Pero a ellos mismos se lo manifestó este mismo texto que le voy a leer. Vean lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra quién? Contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues ¿quién se lo manifestó? Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Venga, el ser humano tiene excusa delante de Dios. Decir era que no sabía. De al día de hoy está echando la culpa al familiar. Y es que por mi familiar, por eso yo no voy a culto, me vuelvo evangélico. Pero es que no es que se vuelva evangélico, es que crea el evangelio. Pero usted lo habrá escuchado, ¿cierto? Por culpa suya no me vuelvo evangélico, porque usted es un mal evangélico. Bueno, cuando usted se presente delante de Dios, Dios no le va a decir, venga, ¿de quién fue la culpa? Porque vamos aquí a caerle con toda que tuvo la culpa. No, señor. Individual. Va a la persona a tener que responder delante de Dios porque no tiene excusa. Ahora tiene sermones en el celular, por Facebook.
Yo voy a empezar a promocionar los míos para que cuando usted esté viendo sus videos, tú de un momento a otro salga uno. Si le pasa que usted está viendo hoy por de un momento un predicador, propaganda, esto, lo otro. Bueno, o sea que todo el mundo tiene la opción de acceder a ¿qué? A un sermón, a una lectura, a que se predique en la calle, a la radio, a la televisión, al volante. Pregunto, ¿la persona tiene excusa? No. Y si no tuviera acceso a esto, como pensemos en un pueblo por allá que no le llegue internet, nada. ¿Tiene excusa o no tiene excusa? Tampoco tiene excusa. Ahora pensemos más allá, a esos pueblos indígenas, ¿no? Bien por allá que eso no ha llegado es nadie, no se ha podido interesar allá, pero existen. ¿Tienen excusa? No tienen excusa. No tienen. Pero si ellos tienen que conocer eso, Claro, la Biblia dice que el Señor se lo reveló, se lo manifestó, y habiendo conocido a Dios, es que sigamos en el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no glorificaron a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Saben qué es eso? Se llenaron de tinieblas. ¿Y saben qué significa un razonamiento envanecido? Se creyeron en su propia opinión. Profesando ser sabios, hicieron que necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿Cómo la cambiaron? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, empezaron a adorar ¿qué? Al hombre y a la creación. Y Dios entonces los entregó a la inmundicia. Y bueno, y por otros textos, usted sabe que la persona no tiene excusa y ha tenido todas las posibilidades para creer. Si no cree el Evangelio, rumbo a dónde va a ir. Entonces, ¿cómo es que una gente rechaza a Dios? Como dice el texto, por detener y suprimir la verdad sobre el Señor. Esa verdad que el Señor ya ha manifestado. ¿Cómo detiene la verdad? Con injusticia. Y la gente dice al día de hoy, cuando uno escucha predicadores, no se está hablando de otro predicador, pero lo dice, y yo no sé si usted usa eso a veces. Así como usted sea, Dios lo recibe. Dios lo ama como usted sea, no se preocupe. No, si usted ve la Biblia dice que el Señor está airado con el pecado. Está pero bravo. Él por naturaleza sí es amoroso, pero Él está bravo. ¿Y aquí qué dice? Está airado. ¿Qué ha hecho el gentil? Rechazar, detener, suprimir la verdad de lo que el Señor ha manifestado de tantas maneras. Como dice el versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué podemos decir en conclusión de estos dos versículos? ¿Qué es una persona antes de recibir, de creer en el Evangelio? ¿Qué es una persona? Ahí están los versículos 11 y 12. ¿Qué es lo que es una persona antes de creer en el Evangelio? Es un incircunciso, que no forma parte del pueblo de Dios. Ahora formamos parte del pueblo de Dios y lo vamos a ver luego por la fe. Es una persona que sin ¿qué? Sin Cristo. Entonces, como está sin Cristo, ¿sabe qué hace? Se la pasa buscando otros caminos, pero que no tengan nada que ver con Cristo. Otro más. Son ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? Especialmente, ajenos al pacto de la promesa del nacimiento de Jesús. No quieren nada que ver con el nacimiento de Jesús. Otro, están sin esperanza. Tienen tantos dioses, pero no saben cuál de todos los va a salvar. Tantas imágenes, y no saben realmente a cuál encomendarse. Están sin Dios en este mundo. Tienen muchos dioses, con D minúscula, y se inclinan a todos por igual. Una versión dice, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les ha quedado en oscuridad y confusión. Otra versión dice, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Y otra versión lo pudiera decir, en puras estupideces. ¿Cómo está una persona que no ha recibido a Cristo? ¿Cómo está una persona sin Cristo? ¿Cómo estábamos nosotros cuando no habíamos recibido a Cristo? ¿Cómo estábamos?
pecados. Separados. Y con todo esto, sin Cristo, sin esperanza, sin la palabra, ajenos, alejados totalmente. ¿Cómo está la persona que usted está hablando de Cristo? ¿Cómo lo siente? Por su mismo alejamiento, cree que es una burla y que así como va al cielo. Pero no, señores, va al infierno. Y el Señor no tiene ninguna acepción de personas, ni preferidos de ninguna manera. Colóquese de pie, por favor, colóquese de pie. Señor, oramos en esta mañana para darte gracias. Lo que nos permiten ver acá en estos versículos cómo el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, por supuesto que nos escribe para nuestra reflexión de cómo era nuestra vida antes de creer en el Evangelio. Creíamos tantas cosas, tantas confusiones, pero nos dice tu palabra que estamos muertos en delitos y en pecados. Seguíamos en la corriente de lo que este mundo decía, Satanás ahí dentro de nosotros, y además éramos hijos de ira y seguíamos los deseos de nuestra propia carne y hacíamos lo que queríamos y creíamos que no había que dar cuentas a nadie. Nos coloca las características en tu palabra. ¿Cómo estaba el de la iglesia de Éfeso? No formaban parte del pueblo, sin Cristo, ajenos de los pactos, sin esperanza, sin ti. Y entendemos por esto que nos dice tu palabra, que si tenemos algún familiar que no es creyente, está alejado totalmente, pero que está también a un paso de volver, porque tú tienes los brazos abiertos, para que se quiera acercar delante de ti, pueda tener perdón de pecados, pueda tener vida eterna, vida en abundancia, Señor. Gracias por lo que nos dice los versículos anteriores, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Señor, gracias, porque ofreces salvación por gracia, o sea, como un regalo inmerecido. Señor, que tú obres con tu palabra en el corazón de cada uno. Que tu Espíritu Santo convenza a cada uno de pecado, justicia y juicio, sobre todo el que no es creyente, el que no ha creído tu evangelio, que no tiene perdón de pecados y que está alejado, para que crea, para que tenga perdón, para que no esté más sin esperanza, sino pueda disfrutar esa esperanza, disfrutarte a ti y tener una relación verdadera, real contigo. Y todas estas promesas que están en tu palabra se apliquen en la vida de esa persona que te recibe, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, porque ella es vida eterna, descanso, paz y consolación. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Siéntate, por favor.